Buenísimo. Bueno, está grabando, así que empezamos. Bueno, la idea de la videoconferencia es darles un resumen de los temas que van a entrar en el parcial y si ustedes me pregunten las dudas que tengan. Recuerden que para el parcial entra todo desde el principio hasta Lions inclusive. Ese es el autor que entra. Y en el final no entra todo esto que vamos a ver ahora, sino que entran los dos autores que quedan, que son Bourdieu y Saussure. Pero después, bueno, yo les indico bien cómo es el final, pero para que sepan que estos temas, los temas teóricos, entran solamente para, estos temas teóricos que entran para el parcial, no son los que van a entrar para el final. Sí, lo que tienen en común el parcial y el final es que en ambos les tomo un análisis de texto similar al texto, a los diferentes modelos que yo estoy subiendo a la página. Ustedes vieron que yo estoy subiendo modelos con diferentes resoluciones, tratando de aplicar la teoría a estas resoluciones, y entonces eso es, ese análisis de texto es el que yo les voy a tomar a ustedes. Entonces, los finales, acuérdense, son presenciales. La única opción de no venir a finales presenciales es que vivan a más de 400 kilómetros. Y el final presencial es una buena instancia, no solo para conocernos, sino para uno realmente saber o estudiar un poquito mejor, hacer algunas cosas, porque bueno, el parcial es en su casa, ustedes lo hacen con todo abierto. En cambio, venir al final implica como hacer un pasito más y afianzar algunos conocimientos y ahondar más, así que está bueno que vengan para el final. Bueno, empezamos entonces con los temas. Ustedes vieron que el cuadernillo empieza muy fácil con el circuito de la comunicación. Uno de los puntos que yo les voy a tomar en el análisis de texto es justamente analizar la situación comunicativa del texto. La situación comunicativa siempre es marcar el circuito de la comunicación. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? ¿Cuál es el código, el canal, etcétera? Eso es muy fácil, realmente no presenta mucho problema. A veces lo que presenta un poquitito más de problema relacionado con el circuito de la comunicación es la cuestión de las funciones del lenguaje. En las funciones del lenguaje que salen, ustedes saben, de cada una de las partes del circuito de la comunicación, no son complicadas, pero a veces en algunos textos surgen algunas dudas. Yo siempre les pido que marquen la función principal, o sea, todo texto tiene una función principal y puede tener varias, una o varias funciones secundarias o que se llaman también subsidiarias. Entonces, marcamos la función principal, marcamos la función subsidiaria, y ustedes saben que las funciones que salen de los diferentes elementos del circuito de la comunicación son las siguientes. O sea, del emisor sale la función expresiva, que es esta en la cual el emisor expresa todos sus sentimientos, sus emociones, entonces van a tener intersecciones, van a tener adjetivos, mucha primera persona en general. Después la contrapartida de la función emotiva es la función apelativa, que es aquella que se centra en el receptor. Es en general la que aparece en las publicidades, o las que aparecen en en los discursos políticos. Estas funciones en las que yo trato de convencer al otro, de llamarlo, de moverlo a hacer algo. Después tenemos la función referencial, que es la función que sale del emisor receptor, del referente. La función referencial sale del referente. Es muy fácil, es la que está centrada, es la que vemos, por ejemplo, en los textos explicativos, en aquellos textos en los cuales solamente se quiere transmitir una información, sin poner nada de la parte emotiva del emisor, sin apelar al receptor. ¿Me siguen hasta ahora? ¿Me van entendiendo? ¿Acuerdan? Bien. Bueno, entonces ya tenemos tres funciones. Después tenemos la función, bien, poética, que es la función que está centrada en el mensaje. Esta función tiene la particularidad de que
hace un trabajo especial con el lenguaje, porque es la función que encontramos especialmente en los textos literarios. Entonces, por ejemplo, tenemos que saber que en los textos literarios podemos encontrar un montón de opciones, que en realidad muchas veces los textos literarios trabajan con varias funciones, pero siempre la función principal de un texto literario es la función poética, ¿sí? Porque la función poética está centrada en el trabajo especial en el lenguaje, en el orden, en la elección de recursos. Eso es parte importante de la literatura. Es verdad que la función poética se ve en otro tipo de textos, como la publicidad o los textos políticos, pero nunca como función principal. Entonces ustedes tienen que saber que hay textos que eh, siempre van a tener la misma función principal, además de la secundaria. Entonces, un cuento, una novela, un texto literario siempre va a ser como función principal la función poética. Una publicidad, la función principal va a ser apelativa. ¿Mm? Una carta, yo mando, bueno, ya no le mandan cartas, pero a veces un email que se le manda a un amigo o a alguien muy querido, seguramente tiene como función principal la emotiva. ¿Sí? Las noticias de diario, los manuales, los hechos explicativos en general tienen como función principal la referencial. Y después tenemos la función fática, que esta es muy fácil porque es la función que simplemente me permite o me ayuda a mí a abrir el canal, a verificar que el otro está ahí. Cuando esta cuestión que usamos mucho los profesores que decimos, están ahí, me escuchan, entienden. Ese es un tipo de función fática. Cuando empezamos una conversación telefónica y decimos hola, o cuando decimos chau, que terminamos la conversación, o a veces esas conversaciones que se generan en el subte, en el colectivo, en una fila del banco, donde uno empieza a hablar pavadas, empieza a hablar hablar para pasar el tiempo, y entonces se generan esas conversaciones, qué frío que hace, o qué cara está la cebolla, cuánto hace que no llueve. En general uno no quiere entablar ninguna conversación con ninguna finalidad en especial, sino simplemente es como para saber que el otro está ahí, pasar el rato, para el tiempo se pase más rápido. Bueno, ese tipo de conversaciones, ese tipo de comunicaciones tienen como principal función la práctica. Y después tenemos la función metalingüística, que es la función que está centrada en el código, es cuando la lengua se refiere a sí misma, ¿sí? Cuando como que se pone reflexiva sobre sí y habla sobre sí. Por ejemplo, es el caso de oraciones como vaso es un sustantivo, ¿sí? Donde nosotros si lo escribimos, vaso lo pondremos con comillas. Las oraciones unimembres no tienen verbo, o sea, toda comunicación que habla sobre el propio lenguaje. Esas son las que tienen como función principal la metalingüística. Entonces, esto es básicamente Jacobson. Ahora, si bien Jacobson se centró en las funciones y por eso su circuito es un poco básico, eso no quiere decir que Jacobson no fuera un lingüista importantísimo, sino que no le dio importancia a ahondar en la cuestión del circuito porque le interesaba ahondar en la cuestión de las funciones y en especial le interesaba ahondar en la cuestión de la función poética. Entonces, para superar el circuito de Jacobson está el de Kerber, que ustedes tienen ese circuito que es un poco más grande y que aparecen nuevos elementos. Lo más importante de Kerber es que ya divide o incorpora el tema de competencias. Este es un tema muy importante en la lingüística. Las competencias es lo que nosotros necesitamos para comunicarnos. Y para comunicarnos necesitamos muchas competencias. No es todo tan básico. En el circuito de Jacobson pareciera que las únicas competencias que nosotros necesitamos para comunicarnos son las lingüísticas, entonces, o las competencias que tienen que ver con el código. Es decir, conozco una lengua, conozco un idioma, me puedo comunicar. Y no es tan así. Nosotros necesitamos conocer el contexto, necesitamos tener conocimientos enciclopédicos, necesitamos conocer al otro, necesitamos también a veces establecer cierta empatía con el otro. Bueno, todas esas competencias van más allá de lo lingüístico. Y esto hace que Kerber
separe su circuito en dos grandes partes, que son la primera parte que ustedes tienen en el cuadro arriba, que es el, el circuito o sí, el circuito que tiene que ver con la codificación y con la decodificación. Ella dice, para codificar y decodificar, yo necesito solamente competencias lingüísticas y paralingüísticas. Las lingüísticas son las competencias que tienen que ver con el conocimiento de la lengua, como les decía, conocimiento de la normativa, para que ustedes lo ubiquen o con normativa y sintaxis, para compararlo o relacionarlo con alguna de las materias que ustedes ven. Y después, también para codificar y decodificar necesitamos las competencias paralingüísticas. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con gestos, miradas, saber interpretar un gesto, saber interpretar una mirada, saber interpretar una postura, una cara de enojo, de bronca, de alegría, etcétera. Ahora dice que no alcanza con esto. Codificar y decodificar es un nivel básico de comunicación. Para realmente llegar a un nivel alto de comunicación, a un nivel complejo y realmente completo, que es a donde tendríamos que nosotros, a lo que tendríamos que aspirar, entonces es que ahí necesitamos otro tipo de competencias y entramos en otro tipo eh, de circuito, que es la partecita de abajo, donde ya no tenemos codificar y decodificar, sino producir e interpretar. Producir e interpretar es lo más alto a lo que podemos aspirar en la comunicación. Y entonces se da cuando hay una serie de suma, o sea, hay una suma de competencias, de restricciones, de determinaciones. Lo que dice Kerbrat es, para producir e interpretar necesitamos no solo las competencias lingüísticas y paralingüísticas que teníamos antes, sino que también necesitamos tener competencias ideológicas y culturales, necesitamos tener las determinaciones sí, sea esto de, ya les digo, de que se den ciertas condiciones que tienen que ver con lo psicológico para poder establecer una comunicación. En general, las competencias, ¿por qué ella habla de competencias y determinaciones? Porque las competencias son algo que podemos adquirir. Yo puedo leer un libro y aprendo, yo puedo ir a estudiar algo y aprendo en la calle, aprendo de lo que me enseñan en mi casa. Ahora, las determinaciones suelen ser algo que traemos con nosotros, ¿no? Si alguien es excesivamente tímido, la comunicación va a ser más difícil que si alguien es extrovertido. O quizás el que es demasiado extrovertido también hace que el otro apabulla al otro y el otro entonces no puede comunicarse bien. Lo que dice Kerbrat es que no, la lingüística no se mete mucho en las determinaciones, sí, justamente porque tienen que ver más con la psicología y la lingüística se ocupa más de todo lo otro. Sin embargo, están presentes. Negar que lo psicológico intervenga en la comunicación sería olvidarnos de algo importante. Y después tenemos las restricciones del universo del discurso, que sería como una especie de competencia más, que es conocer todo lo relacionado con géneros discursivos, que es lo que es el concepto de Bakhtin, que vamos a ver en un ratito, que es el otro autor. Hay que tener conocimiento de géneros discursivos para poder comunicarse bien, y hay que tener conocimientos del contexto. O sea, el contexto implica espacio, tiempo y participante. O sea, saber quién es el otro, en qué lugar estamos. O sea, no es lo mismo comunicarse adentro de un aula que comunicarse en el subte, que comunicarse en casa. Los momentos, hay momentos donde la comunicación se puede producir más fluidamente, mejor, en otros no. Una misma clase, yo siempre doy el ejemplo yo doy lengua y comunicación en el instituto, las clases, aunque los temas sean iguales, a la mañana, a la tarde y a la noche, nunca las clases son iguales porque la gente es diferente y porque el momento del día es diferente, porque el alumno que va a la mañana tiene una predisposición, el que va a la tarde tiene otra, el que va a la noche viene de trabajar y está cansadísimo. Entonces, todas las cuestiones son importantes para que la comunicación se pueda realizar bien. Y emisor y receptor tienen que tener en cuenta este conjunto de comunicaciones y competencias. Porque lo que dice Kerbrat es que comunicarse en el fondo es ponerse en el lugar del otro. Y para ponerme en el lugar del otro tengo que entender o tengo que saber qué competencias tiene el otro. Por ello, el circuito de Kerbrat tiene los mismos elementos de los dos lados, porque ella aspira o ella habla de una comunicación ideal, que muchas veces no se produce, pero es a la cual deberíamos aspirar. La teoría de Kerbrat se completa con toda la diferenciación que hace entre emisores y receptores,
que esto tampoco estaba en Jacobson, tiene que ver con considerar que a veces hay un solo receptor y a veces hay varios, y a veces ese receptor está presente o no está presente, a veces puede hablar o no puede hablar, y entonces salen las distintas categorizaciones que tienen que ver con presente, ausente, elocuente y no elocuente. Las diferentes combinaciones dan a los diferentes receptores, y eso también hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo, por ejemplo, esta charla en la que ustedes están del otro lado, que yo no les escucho la voz, que es como medio difícil imaginar que ustedes están del otro lado y que se están escuchando, no es lo mismo esta clase que una clase presencial. ¿No? Pero sin embargo, esto no es lo mismo tampoco que comunicarnos solamente por mail. Entonces, el que ustedes estén ahí presentes, pero por ejemplo no hablen con su voz, pero sí pueden chatear, el yo saber que, sea como sea, están del otro lado, hace generar un tipo de comunicación diferente a lo que va a ser la clase, diferente a lo que va a ser una charla por mail o incluso por chat. ¿Mm? Básicamente esto es Kerbrat. No sé si tienen alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora, así podemos pasar a Bastín. Ah, sí, sí, están ahí, sí, seguro, Victoria. Lo ideal sería que pudiéramos charlar todos, lo que pasa que es como medio complicado. Hola, Sole, ¿cómo te va? Sole, escribí, fíjate que el chat diga para todos, porque si no me lo mandás a mí sola y no lo ven las chicas. No se puede hablar porque se hace como interferencia. Eh, y entonces, ustedes preguntan por el chat y yo les contesto por acá. ¿M? Únicamente, a ver, ustedes son tres, voy a ver si puedo habilitar para que hablen todas, a ver si no se hace lío, lo hacemos. A ver, esperen un poquito. ¿M? Espérenme un poquitito, a ver, Daniela, Sole, Daniela. A ver, Sole habla ahora, a ver. Yo tengo el micrófono verde ahí, ¿se escucha? Ah, sí, sí. Ahora, ¿vos me escuchás? Sí, yo te escucho bárbaro. Bueno, yo te escucho, está bien, si querés. A ver, Daniela, a ver. Daniela, ¿vos tenés el micrófono para hablar? ¿O querés seguir hablando por el chat? Y ahí... Ah, listo, no importa. Entonces, Sole, si vos querés preguntar por... Y charlamos. Y las chicas que pregunten por el chat, ¿eh? Hacemos así. Bueno. Sí, a ver. Sí, está bien, no te preocupes, Dani. Ustedes pregúntenme por acá y por el chat y yo les contesto. Entonces, si quieren hacerme alguna pregunta de Jacobson o de Kerbrat antes de seguir adelante, pregúntenme ahora. Vos soles si querés preguntar con el micrófono y las chicas anótenme en el chat. Yo quiero preguntar de Kerbrat, el referente. Sí. ¿El referente sería el contexto? Sí, ella dice que el referente es algo muy amplio. Dice que es el contexto, pero también el referente es aquello de lo que hablamos. Por ejemplo, si vos estás contando, no sé, un viaje en colectivo, el referente es el viaje en colectivo también. O sea, es el tema de lo que hablas y es también el contexto, las dos cosas. Ok. Sí, sí, Victoria, el referente es el tema y el contexto, el conocimiento de todo el contexto. Y siempre que hablamos de contexto en lingüística, el contexto es espacio, tiempo y participante, siempre. O sea, hay que tener en cuenta el lugar donde uno está, el momento en que uno está y a la persona que tiene enfrente. Eso es como básico para poder comunicarse bien. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita de esta autora? Yo quería hacer una pregunta, pero en realidad es como en comparación con Dale Hynes. No sé si espero que digas algo sobre él o te pregunto. Ah, bueno, ahora avanzo un poco más con eso y... O sea, bueno, voy hablando... Listo. Ok. Bárbaro. A ver, Victoria, vamos a preguntar cuando aparece el esquema. Cuando aparece el esquema de Kerbrat, desplaza a Jacobson.
No es que desplaza, lo que pasa es que ahora se suele hablar, cuando uno habla del esquema de la comunicación, en realidad Kerouac no contradice a Jacobson, sino que lo completa. Entonces, el análisis que uno hace ahora, en general, siempre que analiza una comunicación, es sumarle esto de las competencias que no lo tenía Jacobson. Pero básicamente es lo mismo, porque está emisor, receptor, mensaje, canal, código, todo eso está. Lo que pasa es que Kerouac le suma las competencias. No es que cambia, Victoria, lo que pasa es que son como, se los analiza de una manera más completa. Ese destinador y destinatario, o emisor y receptor, se los toma como individuos que tienen competencias y que tienen que desarrollar competencias, cosa que a Jacobson no se le había pasado por la cabeza o no le interesó porque no era el tema que él quería tratar. Bien, entonces, si quieren seguimos con Bakhtin. Vieron que Bakhtin, la lecturita es muy chiquitita. Yo les subí a ustedes un archivo donde hay una clasificación, una posible clasificación de discursivos, para que ustedes pudieran identificar algunos géneros discursivos. ¿Qué es el género discursivo? O sea, es un concepto muy amplio, porque se refiere a que cada actividad humana, cada una, todas, generan diferentes géneros discursivos. Entonces hay un montón, porque hay géneros académicos, hay géneros periodísticos, hay géneros militares, géneros religiosos, géneros literarios. Ya, tenemos una variedad impresionante. Y esa variedad impresionante genera entonces una serie de tipos que son, no les digo infinitos, pero que son muchos, y que no hay ningún libro que pueda abarcar todo eso, porque es impresionante. Sí tenemos libros sobre géneros en particular, o sea, sobre académico, sobre periodístico, sobre literario, pero no existe, y es imposible que exista un libro que los abarque a todos. Por eso a lo largo de la carrera nosotros vamos a ir viendo diferentes géneros y los vamos a ir aprendiendo. Un buen corrector, un buen redactor necesita manejar géneros discursivos. Ese es uno de los conceptos básicos. Y yo no sé, si a mí como redactor o como redactor, como redactor o como corrector, me piden que escriba o corrija un texto, sí, Victoria, o sea, hay yo le subí una clasificación, pero es muy amplia, no sé si vos lo tenés ese archivo, lo subí, creo que subí, ¿no? Le subí una clasificación de géneros y les puse ahí algunos posibles jurídicos, militares, periodísticos. Lo tenemos, Sí, eso yo lo me subí la a la bajo. página. ¿Qué? Ah, sí, sí. Sí, después fíjate, Victoria. Entonces, como para que ustedes tengan una idea, y como les decía, no se puede corregir o no se puede redactar un texto si primero no sé el género. Yo no, a mí me piden como redactor, a ver, redacta un cuento, y bueno, si yo no sé lo que es un cuento, imposible. Por más creativa y buenas ideas que tenga, el género es lo más amplio y lo más importante. Por eso está tan bueno y es necesario conocer géneros discursivos. Lo que dice Bakhtin, que entonces hay muchísimos géneros, pero todos los géneros se caracterizan, tienen tres características: tema, estructura y estilo. El tema, o sea, es de lo que trata el texto. O sea, yo cuando analizo, tomo una noticia, por ejemplo, una noticia sobre un accidente, el tema es el accidente. La estructura tiene que ver con ese ordenamiento que tienen cada uno de los géneros. Una noticia, ustedes lo habrán, en el cuadernillo está, y no sé si lo ven en otra materia, una noticia, por ejemplo, tiene un título, un copete, después viene el cuerpo de la noticia. Si tomamos un cuento, tenemos introducción, desarrollo, lo que se llama ahora marco, comunicación, resolución. Si tenemos una monografía, por ejemplo, va a tener una introducción, un cuerpo, una conclusión, una bibliografía. Bueno, esas estructuras las tenemos que saber bien. Yo en el parcial les voy a tomar estructuras que sean las que hayamos visto. O sea, una noticia la conocen, saben que el cuento es marco, complicación, resolución. No les pido que lo marquen en el texto, simplemente que me lo mencionen. Un discurso político, por ejemplo, tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión.
una carta que tiene, o un mail, un encabezado, el cuerpo del mail, el saludo. Bueno, esas son las estructuras. Todos los géneros están compuestos por tipos textuales que tienen diferentes estructuras. Entonces, si el género tiene un tema, tiene una estructura, también tiene un estilo. Y el estilo está dado por diferentes características que hacen a cada tipo de texto. El género, ¿dónde se verifica? En la sintaxis. Por ejemplo, si son oraciones cortas o son oraciones largas. Si son oraciones más o menos complejas. Si son bimembres o unimembres. Si están ordenadas, por ejemplo, a veces las oraciones están con el orden tradicional de sujeto, verbo, complementos y a veces no. A veces primero aparecen los complementos, después el verbo, después el sujeto, lo que se conoce en español como el hiperbatón. Les escribo la palabra por si no la conocen. Hiperbatón. Hiperbatón es la alteración del orden sintáctico. Eso es un recurso que se puede usar, pero es algo que se analiza cuando analizo el estilo también. El estilo es la sintaxis, el estilo es el vocabulario. Por ejemplo, ¿qué tipo de vocabulario es un texto? ¿Es un vocabulario complejo? ¿Es un vocabulario simple? ¿Utiliza dialectos, cronolectos, tecnolectos? Acá pueden usar esto de las variables lingüísticas del comienzo. Eso tiene que ver con el estilo. El estilo también se verifica en la tipografía. Por ejemplo, el texto usa negritas, usa mayúsculas, tiene diferentes tipos de letras. Eso también es parte del estilo. Otra característica del estilo es si es subjetivo u objetivo. O sea, los textos, una monografía o una noticia del diario debería ser objetiva. No usar, por ejemplo, la primera persona, no usar adjetivos demasiado subjetivos. Pero si yo leo un texto literario, su estilo es subjetivo. Bueno, todas estas características que le di, entonces conforman el género. Cuando yo les pido a ustedes que analicen el género en un texto, tienen que analizar tema, estructura y estilo. Entonces yo les pido, por un lado, analizar el circuito de la comunicación. Por el otro, analizar el género. ¿Qué analizan con el género? Primero me dicen qué género es. Si es género militar, si es género científico, si es género científico. Esta es la gran categoría. Y después me ponen qué es. ¿Es un cuento, una noticia, es un discurso? Y después me analizan la estructura y el estilo. El estilo sobre la base de estas características que yo les di. Espera que ahora, Sole, te voy a tener que cortar el micrófono a vos porque se escuchan los autos. Espera, los autos de tu bueno. casa. Bueno, dale, no hay problema. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora? ¿Tienen el audio ahora? Ahí está, me había cerrado mi micrófono también. Bueno, Dios. Bueno, bárbaro. Entonces, Bastín es eso, es marcar el género, marcar qué tipo de texto es y después decirme analizar tema, estructura y estilo. De estos temas que les estoy dando, que van a ir para análisis de texto, hasta ahora no les hablé de la teoría, o sea, yo les puedo hacer algunas preguntitas teóricas, son muy simples, es lo que está en el cuadernillo. Por un lado, entonces está el análisis y por otro algunas preguntas teóricas básicas que ustedes van a tener que responder. Bueno, después de Bastín, creo que tenían a Delheim para ahondar un poquito en el tema de las competencias, que
ya lo habíamos tratado en Kerbrat, pero Durkheim da otro tipo de enfoque, pero que básicamente es lo mismo. Él habla de tres tipos de competencias. Las competencias lingüísticas, las competencias de la lengua y las competencias comunicativas. Las competencias lingüísticas son las más básicas y tienen que ver con el conocimiento de normativa y sintaxis, nada más. Ahora eso no alcanza. No sé si se ubican, en Durkheim tiene una esquemita que es como de circulitos concéntricos porque cada competencia abarca la otra. Entonces, la primera que es la lingüística es normativa y sintaxis, ese conocimiento nada más. Ahora, si a eso le sumamos el conocimiento del contexto, ya estamos dentro de la competencia comunicativa, de la lengua. La competencia de la lengua, entonces, es conocimiento de normativa, sintaxis, más contexto. ¿Qué es contexto? Espacio, tiempo y participantes. Y a esto le sumamos también las variables lingüísticas. Entonces, alguien que conoce normativa y sintaxis, contexto y variables lingüísticas, ya se comunica mucho mejor y está dentro del nivel de la competencia de la lengua. Ahora, para llegar a un estadio superior, necesitamos adquirir algo más, que es todo lo que tiene que ver con lo paralingüístico, gestos, miradas, pero también el conocimiento de todos los sistemas semióticos, o sea, de signos que nos rodean. Poder interpretar un semáforo, poder ir a un museo, mirar un cuadro y saber de qué se trata, poder escuchar una melodía, que son diferentes signos que nos rodean. Cuando alguien es capaz de decodificar cualquier signo que lo rodea, y si encima, o sea, ya se supone que cuando uno decodifica cualquier signo es porque previamente ya tiene las otras competencias lingüísticas y de la lengua. Y llega a un estadio superior a lo que Durkheim habla, se refiere como el hablante omnicompetente, el que tiene las tres competencias. Cuando yo les pido en un texto que analicen las competencias, ustedes pueden usar a Kerbrat o a Durkheim. A mí me resulta particularmente más fácil para el texto usar a Kerbrat, pero si a ustedes les sirve más Durkheim, no tengo ningún problema. Bueno, Sole, no sé si me querías preguntar algo vos que me querías preguntar de Durkheim, si me lo querés escribir así, para que no se escuche tanto los autos. Ah, ya lo dije, bueno, listo. Victoria y vos, Dani, ¿tienen alguna pregunta sobre Durkheim? Claro, en realidad es lo mismo, lo que pasa es que está como agrupado diferente, pero es exactamente lo mismo. Quizás Kerbrat no se mete tanto en esto de todos los sistemas de signos, pero está como implícito. Este, Kerbrat habla de lo paralingüístico en general, pero más o menos abarcaría lo mismo. Bien. Y después tenemos, creo que no me olvido, esperen, quiero ver si no me olvido ningún autor. Tengo que cornillo acá. No, y después nos quedaría entonces los géneros. Lyons, que es el último autor. Sí, que yo le subí un resumen, porque Lyons tiene la particularidad de que, bueno, además que ya, a partir de Lyons es como que los lingüistas se van haciendo más complejos. Y no solo que es complejo, sino que las traducciones de Lyons son malas. Entonces hay como, me parece que el mayor problema son las traducciones. Yo básicamente le subí lo mismo, pero le saqué las partes que eran como más complicadas y traté de acomodarles un poquito para que ustedes tuvieran la lectura, pero de una manera un poco más simple. Y les hice algunos agregados en Precorchet. Lo que más, sí, es complicado. Lo más importante de Lions, que es donde me quiero centrar ahora, y después ustedes me hacen todas las preguntas que quieren, es en los oficios sociales y éticos, porque eso es lo más importante. Ustedes saben que Lions dice que necesitamos 6 variables para hablar, para comunicarnos bien. Porque donde se centra Lions, así como Durkheim se centraba en el concepto de competencia, Lyons se centra en el concepto de contexto. Y dice que él va a analizar el contexto y va a tratar de exprimirlo al máximo y de tratar de explicar bien qué abarca el contexto. Y para él, un hablante
para manejarse bien en el contexto, necesita manejar 6 variables contextuales, que son bastante fáciles, y donde por eso surgen más problemitas es en oficios y estados, por eso me detengo en el CITES y después quieren preguntar otra cosa. Oficios y estados, lo que dice Delheim, lo que dice Lyons es que los oficios básicamente son, no básicamente, sino son de dos tipos, oficios sociales y oficios deísticos. Empezamos por los deísticos. En toda comunicación, así como nosotros tenemos un rol, así como somos maestros, somos alumnos, padres, hijos, etcétera, lo primero que somos básicamente es emisor y receptor. Y eso es un oficio, es el oficio de emisor y el oficio de receptor. No hay comunicación, o sea, asumimos un oficio cuando hablamos. Yo ahora asumo el oficio de emisor. Y a ustedes les asigno el oficio de receptores. Cuando ustedes me hacen preguntas, al revés. Ustedes asumen el oficio de emisor y me dan a mí el oficio de receptor. ¿Dónde se ven los oficios deísticos? En el uso justamente de deísticos. Los deísticos, las palabras, son palabras que hacen referencia a la primera o a la segunda persona. Básicamente, nosotros ahora vamos a referirnos a pronombres y apelativos, porque en el lengua 2 esto lo vemos mucho, porque es bastante más largo, pero lo simplificamos. Entonces, ¿dónde verifico yo los oficios deísticos? Si yo tengo esta oración, yo te cuento una historia, el yo es el oficio deístico del emisor. El te es el oficio deístico del receptor. Ya marcamos los oficios deísticos en pronombres o apelativos. Por ejemplo, si yo digo, Mariela, te quiero ver, Mariela es una forma de llamar al receptor. Ahí tenemos un oficio deístico del receptor. En el te tenemos un oficio deístico también del receptor. Y como no tenemos pronombres, podríamos decir que el verbo quiero nos remite al oficio deístico del emisor. Quiere decir que no hay comunicación sin asumir un oficio deístico. ¿Entienden esto? Esta cuestión de los oficios deísticos. Es simplemente, Victoria, marcar en el texto las palabras que hacen referencia al emisor o al receptor. Por eso todos los pronombres de primera persona son del emisor, oficio deístico del emisor. O sea, es ahí donde se verifica que esté el emisor presente. En los pronombres de segunda persona es donde nosotros verificamos que está el receptor presente. Volvé a los ejemplos anteriores. Yo te cuento una historia. Yo es el emisor. Es la primera persona. A ese le asignamos el nombre de oficio deíctico de emisor, porque es yo. El te es el oficio deíctico del receptor, es la persona a la cual yo le hablo. Si esto te lo estoy diciendo a vos, yo te cuento una historia, yo me transformo en emisora, vos sos receptora, ¿y dónde se ve eso en el texto? En los pronombres. Puede haber un texto que no tenga pronombres de primera y segunda persona, entonces no tiene deíctico. Yo y te, claro. Bien, estos son los oficios deícticos. Acompañando los oficios deícticos, no de nada, vienen los oficios sociales, que son los roles que asumimos en la vida. O somos docentes o somos alumnos, estos roles serán de pares. O somos padres e hijos, o somos doctor-paciente. Todos los roles que asumimos en nuestras diferentes funciones en las que formamos parte. Podemos ser profesores, mamás, pacientes, los vamos asumiendo a lo largo del día, a lo largo de nuestra vida. Esos oficios, lo que dice Lyons, que es importante, es que todas las variables esas que él analiza son importantes porque traen aparejadas traen aparejados una serie de usos lingüísticos particulares. Si yo soy emisor, entonces, y quiero enfatizar, como les decía antes, mi rol de emisor, uso pronombres de primera persona y enfatizo al rol de receptor con pronombres de segunda persona. Ahora, si yo, por ejemplo,
tengo confianza con alguien, yo estoy hablando con ustedes y las tuteo y ustedes también me tutean a mí. Ustedes no me están tratando de usted y yo tampoco a ustedes. Yo no les digo usted Victoria ¿qué quiere? O usted Yole o usted Daniela. Eh, Esos pronombres entonces me están mostrando también un grado de formalidad. Necesariamente, si yo elijo el usted para referirme a alguien, es porque tengo más respeto o porque no tengo confianza. Si yo tengo mucha confianza, voy a usar el vos. Pero además, esto se relaciona con los apelativos. Yo a quién le voy a decir, vení amigo, vení, no sé, vení tonto, vení chiquito. Son diferentes apelativos que señalan confianza. Entonces yo digo, venga señor, quiere decir que estoy estableciendo una cierta distancia. Por eso, dice Lyons, que es importante conocer los oficios sociales y deícticos, porque me traen aparejados diferentes elecciones. Cuando uno va al médico, a veces esa relación asimétrica en que uno siente respeto y uno sabe menos que el médico, a veces genera que lo tratemos de usted, genera que le digamos señor, genera que le digamos doctor, o no, o quizás lo conocemos un montón, y por como lo conocemos un montón, utilizamos palabras más informales y un trato más cercano. Oficios sociales. Ahora no es el Estado, ahora les digo. Oficios sociales y oficios deícticos, entonces, están interactuando para a mí obligarme a usar determinados usos. Por ejemplo, les doy otro ejemplo. A veces no les pasó que ustedes tutean a una persona y esa persona se siente incómoda o no le gusta, o al revés, ustedes tratan de usted a alguien y esa otra persona le dice, bueno, pero no, trátame de vos, tuteame porque me hace sentir grande. Bueno, todo el tiempo nos estamos ajustando esas cosas. A ver, ¿cómo nos sentimos mejor? Eh, ¿Qué espera el otro? ¿Cómo espera el otro que lo tratemos? ¿Cómo nosotros sentimos que tenemos que tratar al otro? Todo eso se refleja en las palabras que nosotros estamos usando. Y tiene que ver con los oficios sociales y deícticos. Ahora, hay otra cuestión que son los estados. Se dice Lyons que los estados son más pasajeros, que se relacionan con los oficios sociales y deícticos, pero que tienen otra categoría. Por ejemplo, y los estados tienen que ver más con la edad y con el sexo particularmente. Por ejemplo, si hay un chico, un nene chiquito, en una reunión que son todos adultos, ese nene chiquito a veces por ahí no va a poder hablar tanto o no lo van a dejar hablar porque los adultos van a capitalizar todo y no van a dejar que ese nene hable. O sea, la comunicación de ese nene va a ser como más complicada. Ese nene está en un estado en el que, o sea, asume un estado, o sea, voy a hablar de las categorías de superior e inferior, aunque no son exactamente, o sea, no es exacto, pero como para que entiendan. Cuando está en una situación de inferioridad ese nene, porque no está con sus pares, está con un montón de adultos que por ahí están en lo suyo y no lo escuchan. Ese nene, con otros nenes de su edad, va a estar en un estado diferente, porque va a estar con sus padres, se va a poder comunicar mejor, va a poder hablar mejor, lo van a escuchar mejor. Pasa a veces lo mismo con mujeres y hombres. Una mujer puede ser una doctora, que sepa un montón y que sea súper exitosa, pero quizás en una reunión con doctores hombres, que hay una sola mujer con 20 hombres, quizás el estado de esa mujer sea dispar, porque esa mujer quizás sí, quizás no, depende del contexto, podrá comunicarse mejor, la escucharán más o no, puede que no la dejen hablar tanto, puede que no consideren tanto lo que ella dice, o puede que sí. Pero a veces las situaciones de edad o esta cuestión de edad y el género también determina situaciones comunicativas particulares. Y eso es lo que Lyons llama como el estado. Más relacionado entonces con situaciones de... Sí, tiene que ver, lo del género tiene que ver con eso. No sé si a ustedes alguna vez les pasó, pero uno a veces como mujer en un grupo de hombres se siente incómoda. Incluso a veces uno tiene que cambiar la forma de hablar o elegir determinadas palabras un poco para acercarse a ese grupo de hombres. Lo mismo pasa con un hombre entre 40 mujeres. Imagínense un hombre que está en una reunión con 40 mujeres. ¿Cómo hace para que lo escuchen? ¿Cómo hace para poder hablar?
tiene que como que readaptarse a ese estado. Cuando sale de ahí, claro, claro, Victoria, cuando ese hombre sale de ahí y se va con otros 40 hombres, bueno, ahí vuelve a tener su estado parejo, ¿eh? Son parejos de estados de ventaja y desventaja que tienen que ver con esta situación de edad y de género. Las otras variables son más o menos relativamente fáciles. Esta es la que siempre genera como un poquito más de problemas. Pero ahora, bueno, como tenemos un ratito más, si háganme las preguntas que ustedes quieran, me las hacen por chat, yo se las contesto y bueno, y después si no terminamos. Esto igual queda grabado, pero por las dudas, la oportunidad de preguntarme es ahora. ¿Sí? Si quieren saber algo más, esto es básicamente para el parcial. Sí, dígame. Sí, especialidad y dominio, que es la última variable. Acá también lo que uno tiene que entender es que las 6 variables de Lyons, primero, no son como separadas totalmente, son 6 cosas diferentes, sino que van entrelazándose todo el tiempo y van como tocándose unas a otras. Yo no podría... Ah, bueno, listo, ahora le explico esto a Victoria y me decís lo del registro. Claro, Victoria, todas se relacionan y todas en un punto se tocan. Cuando llegamos al final, la especialidad de dominio es un poco la que abarca todas. Y lo que dice Lyons es que en nuestras comunicaciones cotidianas nos manejamos en diferentes dominios. ¿Eh? El dominio vendría a ser como una categoría bien general. Hay un dominio familiar, un dominio laboral. Básicamente hablemos de esos dos que es donde más nos movemos. El dominio familiar a mí me genera determinados usos. Por ejemplo, en general son más informales. Yo estoy en dominios familiares, como puede ser mi casa, y elijo determinado tipo de vocabulario, por ejemplo, porque estoy con gente conocida. El dominio laboral es otro. Y ustedes mismas, no sé si trabajan, y si trabajan en empresas, pueden tratar de recordar de ir a este ejemplo. Uno no trata de la misma manera a un compañero, no usa las mismas palabras, la misma forma de hablar, los mismos modos, los mismos tratos con un compañero que con el jefe. Y cuando está con el jefe solo, no es lo mismo que el jefe con los compañeros. O sea, hay una serie de tratos que tienen que ver con el dominio laboral que no son los mismos que el dominio familiar, por ejemplo. Ese sería el tema de dominios. Y después están las especialidades que tienen que ver más con el concepto de géneros discursivos. O sea, todas las especialidades me generan diferentes géneros discursivos. Y nosotros dijimos que una de las características de los géneros discursivos es el estilo, y dentro del estilo están las elecciones que hacemos. Y el registro también. El registro tiene que ver con la especialidad. En cada especialidad o en cada dominio usamos diferentes registros. Diferentes registros es hacer o elegir diferentes palabras, diferentes órdenes oracionales, diferentes tratamientos más formales o menos informales. A esto es lo que apunta la IA. Y lo que él dice es que el hablante más o menos intuitivamente sabe cómo ir cambiando. Todos nosotros, nadie es tan tonto de tratar al jefe con la misma, salvo que sea muy conocido, pero uno sabe que al jefe lo tiene que tratar con un respeto diferente al de los compañeros. Con los compañeros puede ser más informal. Nadie es tan tonto de ir al jefe y tratarlo de una manera súper informal para ligarse por ahí un reto. Nosotros sabemos cuándo, hasta dónde ser más formales, hasta dónde ser menos informales. ¿Sí? Esto sería lo de especialidad y dominio. Vos que me querías preguntar, Sole, de registro. Decime vos, preguntame va lo del registro.
si querés, anótamelo acá en el chat. Lo que pasa que lo que habíamos dicho al principio es que una sola función es la principal. Y después hay funciones subsidiarias o secundarias. Entonces, un texto, básicamente, yo te diría que informar y conmover son como muy diferentes. Siempre hay que tratar de encontrar una función principal y el resto secundaria. Lo que pasa es que estoy tratando de pensar un texto que pueda hacer informar y conmover. A ver, decime, qué ejemplo, y yo te digo cuál es la principal y cuáles son las secundarias. Sí. Ah, bueno, hablamos justo. Las cartas, en realidad, en general, y más si son a un amigo, la función principal es la de conmover, ¿eh? Por ejemplo, es de conmover. Porque tiene que ver con la función, sería con una función expresiva, ¿eh? Sí, ya entiendo lo que decís. Lo que yo te diría es que algunos textos, como este que vos me presentás, pueden tener como, hay un propósito general, ¿no? Que en este caso, yo te diría, si es con términos médicos y todo, puede ser un propósito general de informar y puede tener segmentos que sean o que busquen más conmover. ¿Eh? Habría que ver la carta, pero a veces lo que pasa es esto con el registro, es que se puede analizar por fragmentitos, por segmentos. Entonces vos podés encontrar segmentos donde son puramente informativos, ¿eh? Y después hay otros segmentos donde buscas más conmover. Lo que pasa que también a veces el conmover está como en un segundo plano porque es indirecto. Vos si a alguien le contás de un amigo que está muy mal, en realidad le estás informando, pero como que por atrás lo estás conmoviendo, o como que el otro, estás buscando que el otro se conmueva porque la enfermedad es grave, por ejemplo. Pero depende qué palabras uses, cuántos términos de medicina uses, cómo se lo digas a tu amigo. Ahí habría que ver en particular las elecciones que hacer. Pero te diría que se podría analizar por fragmentos y ver que algunos fragmentos son más informativos o algunos tienen más el propósito de conmover. Igual tenés que buscar un propósito en general y en todo caso decir que en forma secundaria hay algún otro propósito. ¿Mm? Sería eso. Con respecto al examen se me presentó una duda. Al analizar el género discursivo y hablar de estilo, hay que detallar los recursos sintácticos también. Claro, yo no sé si le subí alguno, pero si no me voy a fijar, si no está analizado ninguno en el foro. Cuando analizan el género y en el estilo tienen que hablar, sí, de sintaxis, de estilo. Sí, el estilo, perdón, está conformado por la sintaxis, por el vocabulario y por la tipografía, como les dije. No estaba pensando, esperé un poquito, me lo voy a anotar y me voy a fijar. Si no hay nada, les voy a subir. Ah, listo, bueno, entonces se los voy a, ven que me lo anoto acá. Un ejemplito del estilo. Se lo subo antes del parcial, así ya lo tiene. Daniela Tos. ¿Vos decís que están, Daniela? Ah, bueno, pero igual me fijo y se lo subo en lengua 1, listo. Le subo esto si ustedes saben cómo es un ejemplo de análisis de género, sí que hay que analizar todo, tema, estructura y estilo. ¿Mm? Bueno, no sé si tiene alguna otra pregunta. Igual nosotros vamos a tener otra videoconferencia antes del final. Ah, listo, listo. Bueno, sí, lo prometo subir antes del. Entonces el viernes a las 12 de la noche yo ya les subo el parcial, así ustedes lo tienen
Si quiere empezar a las 12 de la noche, se lo pueden empezar y lo entregan el lunes a las 12 de la noche. Y vamos a tener otra videoconferencia para el final, antes del final, para ver Gordiu y Saussure, que son Saussure no es difícil, lo que pasa es que es muy largo, pero no es para nada difícil. Los finales son las 2 primeras semanas de diciembre. Todavía no están las fechas. Y hay que ver, sí es largo. Y hay que ver porque hay unos feriados en diciembre, así que eso va corriendo las fechas. Pero nada más, ¿eh? Así que bueno. Bueno, les agradezco que hayan venido, espero que les haya servido, ¿eh? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Claro, yo creo, Victoria, que ya tienen que, o sea, ya tendrían que estar apareciendo las fechas. Si no aparecen esta semana, yo igual que voy al instituto todos los días, les voy a decir. Y si no, escribirles a secretaría, preguntándoles y plantearles tu problema que tenés que viajar, ¿eh? Buenísimo. Bueno, chicas, les mando un beso. Que estén bien, ¿eh? Chau, y gracias por venir, ¿eh? Nos vemos. Cualquier cosa me escriben, ¿eh? Bueno, chau, chicas. Chau. Beso a todas, ¿eh? Chau. Me voy a la videoconferencia de lenguado. Chau. A ver.